Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto estar acá en este congreso. La verdad que la palabra impactante está muy bien aplicada. Así que agradezco a las autoridades y a los organizadores del congreso por esta oportunidad y un placer también compartir este panel con los colegas de otras bolsas, del Centro de Exportadores y con Luis. Bueno, comenzando con la presentación, ahí estamos. Como un resumen que ya bien se explicó en las personas que me antecedieron, en 5 años Argentina logró duplicar la exportación de trigo y triplicar el volumen de las exportaciones. La verdad que lo que hemos vivido en los últimos 3 años fue un auténtico boom del trigo, no solo porque aumentó la siembra, las hectáreas sembradas, sino también por la inversión que se le empezó a aplicar al cultivo, por el cuidado, manejo que se le hace para lograr no solo más superficie, sino también un salto bastante interesante de los rindes obtenidos. Si nos situamos en la campaña actual, creo que para mí el principal resumen sería que la comercialización de trigo esta campaña fue muy rápida, se negoció mucho al inicio de la campaña y de hecho antes de empezar a cosechar, con lo cual el stock remanente para lo que queda hasta que llegue la campaña 19-20 va a estar bastante ajustado. Si bien hoy por hoy el sector exportador está calzado y tiene las compras aseguradas para sus compromisos actuales de venta, según cómo evolucionen los precios en los próximos meses, de hecho ya en estas últimas semanas empezamos a ver esta recuperación del precio del trigo, podríamos tener alguna volatilidad adicional en el mercado al exacerbar de nuevo la demanda. Esto un poco lo vamos a ver ahora con algunos números, empezando por la producción. Bueno, el gran salto fue en la campaña 16-17, que la producción alcanzó los 18,2 millones de toneladas. En la siguiente, algunos problemas de humedad y demás en los suelos hicieron bajar un poco a 17,5. Y para la campaña 18-19 nosotros estamos proyectando una producción de 18,7. Nuevamente, una producción que se estabilizó en niveles mucho más altos de los años que precedieron. El volumen de exportaciones, en tanto, alcanzó un récord histórico hasta el momento en la 16-17 de 12,8 millones de toneladas. La campaña pasada quedó en 11,9 y para esta campaña nosotros también en las condiciones actuales estamos pensando en un piso de 11,9, aunque sí efectivamente los precios empiezan a subir internacionalmente y hay una mejora en la situación del negocio, podríamos ver, según nuestros cálculos, hasta un techo de 12,25, 12,3 millones de toneladas de exportación para la campaña actual. En cuanto a la molinería, sigue con niveles muy similares a la campaña pasada, en 5,6 millones de toneladas. Y lo que resulta interesante es que Argentina no solo aumentó el volumen de sus exportaciones, sino que diversificó enormemente el destino de estas exportaciones. En la campaña 14-15, Brasil representaba el 85% de nuestras exportaciones de trigo, mientras que en la campaña 17-18, que fue la última campaña completa que tenemos, representó el 50%, aumentando notablemente los envíos de trigo a África, tanto hacia el norte como al sur de África, al sudeste asiático, a otros países latinoamericanos, excluido Brasil. Y esto no significa que le exportamos menos a Brasil, de hecho aumentó bastante el volumen exportado, 4,5 más o menos en la 14-15 a 6 millones de toneladas. Pero a pesar de exportar más a Brasil, exportamos proporcionalmente más a otros y eso relaja un poco el riesgo político cuando uno destina todo su volumen a un único destino. Respecto de la originación de esas exportaciones de trigo, resulta interesante el avance que ha tenido la participación de los puertos del Gran Rosario en los envíos de trigo. Desde el 23% que representaba en 1998, para el 2018 escaló al 66% en una tendencia claramente creciente. Y esto tiene que ver, como muestran en los dos mapas de más abajo, que se compara la producción a principios de la década del 70 con el promedio de los últimos años, el gran aumento de la producción que hubo en la zona de influencia de los puertos del Gran Rosario, incluida esta provincia de Córdoba. Ya sabemos, los 3 grandes nodos portuarios del país son Gran Rosario, Necochea y Quequén, y desde Gran Rosario es donde más vemos esta gran diversificación de
de destinos, también vinculadas a los distintos usos que se le da, digamos, desde el trigo forrajero con una proteína menor a el trigo de mayor proteína, que bueno, ya hablarán más detalladamente los que me siguen. En esta campaña, entonces, lo que vemos es que, según nuestras estimaciones, las exportaciones hasta el mes de mayo alcanzan los 9 millones de toneladas, muy en línea con lo que fue la campaña pasada. Y como decíamos al inicio, el sector exportador, lo que lleva comprado lo vemos en esa línea verde. Hoy por hoy el sector exportador tiene compradas más de 11 millones y medio de toneladas de trigo, mientras que vendió al exterior cerca de 9 millones de toneladas. Fijémonos también que las ventas de exportación están en línea con las exportaciones a la fecha, se vendió más o menos lo que ya se embarcó. Eso hace que hoy el sector exportador tenga en mano un stock aproximado de 2 millones y medio de toneladas que le permite poder seguir haciendo negocios sin tener que salir a presionar tan fuertemente sobre los precios, lo cual es muy interesante en una campaña como la actual. Y como decíamos hace un ratito, este gráfico muestra el margen teórico, el margen bruto teórico del sector exportador, lo vemos en esa área amarilla. Al principio de la campaña, con números muy positivos, se notó este rápido avance de las exportaciones. Hacia los últimos meses, esos márgenes tendieron a presionarse a terreno negativo y decreció un poco la presión sobre el mercado y eso se notó en la baja de precios. Sin embargo, si nos fijamos, las últimas sesiones está empezando a repuntar nuevamente y eso también se refleja en el mercado. Los precios que habían tocado, los precios más bajos habrán sido hace un mes atrás y hoy por hoy ya están nuevamente en torno a los $200 por tonelada en el mercado de Matbar-Rofex. Si además de las compras de la exportación sumamos las compras de la industria, tenemos que ya se compraron 14,4 millones de toneladas de una oferta total, si sumamos el stock, de 19,6, eso lo vemos en la primera columna, o sea que el 74% de la oferta ya está comprada. Ese porcentaje es bastante superior a los años anteriores y nos queda, si vemos en la penúltima fila, trigo disponible para vender por 4 millones y medio de toneladas, por debajo de lo que había a esta altura de los años anteriores. Si relacionamos ese nivel de stock con la demanda remanente, nosotros lo calculamos como los embarques que quedan a hacer y la industrialización que queda por hacer en base a esas estimaciones que presentábamos al inicio. El stock representa aproximadamente el 45% de la demanda remanente. Esa relación stock-consumo es de las más ajustadas en una serie muy larga, en una serie histórica muy larga, otra vez dando esta sensación de que la cantidad de trigo que queda respecto a lo que normalmente se consume es bastante baja. Por eso es que alertamos, que puede haber una gran volatilidad en el mercado en los meses que quedan y para esto probablemente sean muy útiles las estrategias que uno puede hacer en los mercados de futuro. Si pasamos a la campaña 19-20, nuevamente nuestras proyecciones apuntan a un nuevo incremento del área sembrada. Y eso, acompañado con una fuerte inversión en tecnología, nos permite tener una estimación de producción en torno a los 21,2 millones de toneladas, siempre asumiendo un rinde tendencial, o sea, un rinde estadístico. Y a los precios de hoy eso implica un valor de la producción de trigo solamente de 3.700 millones. En cuanto a las exportaciones, las estamos previendo en un récord histórico de 13,7 millones de toneladas de grano, y las exportaciones de harina de trigo esperamos que puedan aumentar un poco hasta las 700.000 toneladas y el ingreso de divisas que permitirían estas exportaciones ascendería alrededor de los 3.000 millones de dólares. En particular, este cuadro muestra el balance de oferta y demanda. Tenemos las primeras partes de la oferta con los stocks y la producción. La oferta total sumaría entonces 22,4 millones de toneladas. Y del lado de la demanda tenemos un aumento del consumo doméstico. Nosotros vemos que el consumo doméstico o la posibilidad de compra de la molinería está muy relacionada al stock al inicio de la campaña.
probablemente porque eso disminuye un poco la competencia en el mercado para hacerse rápido en la mercadería, y eso nos permite prever un poco de aumento en la molienda y en las exportaciones de harina, aunque definitivamente acá hay un gran camino para recorrer y para tratar de seguir este camino de agregar valor y de exportar cada vez productos más elaborados. Las exportaciones de grano alcanzarían el récord histórico de 13,7 y eso permitiría un stock final de alrededor de 2 millones de toneladas. Si bien este número parece holgado respecto al 1,2 millones de la campaña anterior, aún está bastante por debajo del 2,6 promedio de los últimos 5 años. Bueno, estoy corta con el tiempo, así que este gráfico simplemente completa el que veíamos antes con las campañas 19-20 y resulta muy interesante que por segunda vez consecutiva el trigo que recién se está empezando a sembrar se está comercializando muy velozmente. Ya tenemos 1,5 millones, casi 2 millones de toneladas que se han comprado principalmente por parte del sector exportador. Este número está más o menos en línea con lo que veíamos el año pasado, de 1,5 millones también, aunque destaca que hay una mayor proporción de esas compras que se hicieron con precios a fijar, es decir, sin poner un precio en firme, probablemente esperando una recuperación en los precios que efectivamente ya se empieza a mostrar en el mercado. De un piso de alrededor de $160 que tenía el trigo nuevo hace pocas semanas atrás, hoy estamos en $170, un aumento de unos $10. Así que, bueno, como factores de incertidumbre, digamos, respecto de que estas proyecciones puedan cumplirse, tenemos, por supuesto, el clima, la cuestión de los precios, ya destacamos la volatilidad para lo que resta de esta campaña y para el empalme de las cosechas, y para la próxima, a nivel global, tenemos una recuperación de la producción, pero también un aumento de la demanda, y la campaña 19-20 recién empieza a andar en el mundo, así que hay que terminar de ver qué producción pueden conseguir los principales países competidores de Argentina. Y a nivel macro, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el costo del financiamiento y el valor de la cosecha en moneda doméstica siempre va a ser un factor que puede generar gran volatilidad en los márgenes del productor. Así que, bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.